¿Qué pasa? Buenas noches, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estamos hoy? Estamos aquí un sábado, casi domingo diría, y tenemos, por no decirlo de una manera así fina, yo creo que el mejor medio de comunicación celtista entre nosotros. Hoy contamos con nosotros. Voy a pasar a nuestro amigo Marcos en pantalla. Podéis ver, tenemos por aquí a nuestro amigo Marcos. Bienvenido, Marcos. Buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Como todos sabéis, nuestro amigo Marcos es el director, es la mano, es muy celeste, por decirlo así, fino y en plata. Y tenemos la suerte de que hoy ha querido venir a un poco debatir, un poco darnos esa información que siempre nos falta aquí, que mejor información que muy celeste no la tenemos. Y bueno, pues vamos a aprovechar que lo tenemos por aquí. Primero de todo, vamos a celebrar ese maravilloso cumpleaños y, como no, lo vamos a celebrar pues con las maravillosas noticias que hay en esta web que a todos nos gusta, que a todos nos informa y que también nos ha venido al celtismo desde hace tantísimo tiempo. 102 años, Marcos. ¿Qué te trae a la mente? No sé si te esperabas estar viendo que el Celta, pues ya hemos pasado el centenario y vamos ya Sí, lanzados. vamos lanzados hacia o 125 aniversario. Eh, realmente son 102 anos que se dice pronto. Solamente Jordi Hurtado estaba daquela, é dicir, de todos os que estamos ahora mismo, era o único que o viu nacer o Celta. E bueno, pois son 102 anos e seguimos aínda. O ano pasado o Celta, antes dos partidos de Copa, tiña un hashtag que era a débeda, non? E realmente o Celta é o único equipo, posiblemente, bueno, de España seguro e posiblemente do mundo, que se fundou para ganar unha competición, que é a Copa. Para ganar a Copa, porque o Fortuna e o Vigo Sporting por separado caían sempre en semifinales, tal. Entón decidiron unir as súas forzas para gañar esa competición, e 102 anos despois seguimos debéndolles eso. Así que eu creo que este ano hai que dar un... hai que pagar esa deuda, non? Dunha vez. No, no vamos a ser tiquismiquis. Y si no nos traen la Copa y nos traen la UEFA, tampoco nos vamos a poner aquí Tamén nos vale, tamén quisquillosos. nos vale. Yo Tamén creo nos vale, porque que es verdad que todos sentimos eso, ¿no? Aunque yo creo que esta semana, hablando de títulos, se ha reivindicado bastante, cosa que no hace tanto el Celta escondía en sus vitrinas, que somos el único equipo gallego que tiene un título europeo, aunque yo sé que por el norte no les gusta mucho, pero pues bueno, tenemos ese sí, bueno, intertonto, ¿no? é curioso porque polo norte danlle máis importancia a unha cosa chamada Concurso España, na que participaban dous equipos. O outro, por certo, era o Celta. E que eles, pois, sí que dicen que é un título, non? Eu creo que a Intertoto, co paso dos anos, é dicir, canto máis nos vayamos alonxando do propio momento no que se conseguiu o título, vaise dar máis valor, non? E realmente é un título, non? É verdade que é un título que ganaban 2 ou 3 equipos cada ano, non? Bueno, pero bueno, como tampouco estamos para ir por aí tirando títulos, non? Pois un que temos Correcto. que é oficial, e que ademais na páxina da UEFA tú entras e na ficha do Celta aparece título europeo, non? Por lo tanto, somos o único equipo galego que o ten e, bueno, pois hai que estar orgullosos, aínda que é unha cosa que divide a afición, porque hai parte de seareiros que consideran que é un pouco ridículo festexalo e outros que, sin embargo, pois están a favor do orgullo de reivindicar ese título como que é, non? Bueno, yo creo que como todo hay que darle su justo valor. Evidentemente esto no es una Champions, pero bueno, pues es un título europeo que nos hizo disfrutar bastante. Todos recordamos aquel Benny McCarthy que era la reencarnación del mejor Ronaldo Nazario de Lima y bueno, pues con eso nos quedamos y con ello lo tenemos que llevar. Yo quitando quizás esta intertoto, ¿cuál es el recuerdo, tú como celtista, sé que eres una persona que acudes a Balaídos siempre que puedes, que de hecho yo es algo que respeto muchísimo, estás traspasando este gusto por el Celta a las nuevas generaciones, desde tu web e incluso familiarmente, ¿cuál es ese recuerdo que tienes imborrable y que crees que del cual no te desprendes nunca, por el cual empezaste a sentir el celtismo, a sentir esa pasión que hace que no puedas vivir sin esto y que te lleva incluso a llevar esta web adelante y con todo el esfuerzo que ello conlleva? Sí. Bueno, hai moitos recordos, non? Realmente ten un amigo que é Gus Agulla, que era un dos componentes de Fútbol Celeste, que dice que as siestas non se oxidan, non? É dicir, os títulos sí, as copas sí, pero
pero as xestas e os logros non se oxidan. Eu hai moitos recordos que teño realmente imborrables, non? O primeiro, ahora que me preguntabas, non, como empezou isto, eu son de Lugo, o sea, non nacín en Vigo, non? Por lo tanto, Bonita terra, por eh, certo. bonita terra, sí. Entonces, en Lugo, nos anos 80, pois, había moita máis xente do Celta que do Deportivo, non? O Deportivo por aquel entonces non era un equipo importante. Pero no ano 86 o Celta descende a segunda división e coincide máis ou menos en esa época co nacemento da Televisión de Galicia. Empezan a emitir partidos na temporada 86-87, moitos partidos, ou teño ese recordo, non? De que emitían moitos partidos tanto de Celta como de Deportivo. Entón, como un neno de un territorio neutral, digamos, aínda que está un pouco máis preto de Coruña, pero non deixa de ser un territorio neutral, tuven que tomar unha decisión, non? Se ser do Celta ou ser do Deportivo. E, e elexín creer no Celta, non? Elexín o Celta por moitos factores. Por unha cousa tan tonta como que me encanta o color da camiseta, o sea, que me encanta o uniforme do Celta, que me encanta o escudo, o sea, moitas cosas, porque é un equipo que representa máis a Galicia, baixo o meu punto de vista, non? Por como se fixo. E, bueno, pois ao final decidime polo Celta. E ese mismo ano conseguimos o ascenso en aquel partido de Sestao. Eu tiña 9 anos por aquel entonces, é un recordo que sempre terei aí, porque realmente eso fixo que xa fose algo definitivo, o sea, se xa tiña máis simpatía polo Celta, aquel ano foi cando realmente foi un camiño xa de sin retorno, non? hacia o celtismo, e así sigo. Depois hai moitos recordos, non? Recordo pois a semifinal de Copa contra o de vela pola televisión, non? Contra o Tenerife, era un partido de volta en concreto, que íbamos perdendo Sí, 2-0, despois de gañar 3-0 aquí, e apareceuse nos Gudel e Andriasevic, non? Con 2 goles para meternos na final. Incluso recordo a final con cariño, a pesar de que foi duro perdera, pero bueno, en aquel momento teño un bo recordo. E bueno, o ascenso de 2012, creo que o ascenso de 2012 foi un ascenso moi importante, non? Porque eu xa vivira máis ascensos, pero o que nunca vivira eran 5 anos en segunda, estar casi a punto de desaparecer, ¿no? correcto. Entonces o ascenso de 2012 foi como unha liberación moi grande, ¿no? Quizás ese en la historia moderna es el momento en el que el celtismo hace clic, ¿no? Y que empezamos a valorar todo ese tiempo en segunda, empezamos a valorar que estar en primera es algo que dábamos por hecho, pero que siendo algo un equipo ascensor. Sí, sí, porque hasta entonces o Celta cando iba a segundo, polo menos o recordo que teño eu, porque para irnos a tantas temporadas temos que ir aos anos 60. O recordo que teño eu é que o Celta cando descendía normalmente non tardaba moito en volver. O descenso de Siempre eso. 2004, o ano seguinte volvemos, o Europa, anterior, sí, ese que comento do 86, que era o primeiro que recordaba eu, en un ano volvemos, no 90 descendemos, pero en 2 anos volvemos, 92, sí, sempre era, con sí, no 92 con aquel Gudel e tal, Gudel espectacular, ¿no? exacto, sí, sí. O sea, sempre era así, e de repente chegamos á segunda, e estamos 5 anos, e non só estar 5 anos, é que desos 5 anos, os 3 primeiros foron de estar máis cerca de descender que outra cosa, non? Sí. Descender a segunda vez. Entón, eu creo que sí que o valoramos, non? E foi además unha época na que houve unha irrupción de moitos chavales que se sumaron ao celtismo, chavales que daquela tiñan 14 e 15 anos, que empezaron a engancharse ao Celta, e a partir de aí, pues, o ascenso primeiro, pues, sempre máis fácil, non? En primeira, sempre máis fácil atraer xente. Pero aquilo tuvo o seu mérito, porque como moitos rapaces que de repente pues, acordaron, oye, vivimos unha cidade que temos un equipo histórico, e para que vamos a animar a outros se temos aquí un equipo pues un histórico de primeira división, non? Inda que este en segunda, non? Correcto. Yo creo que es eso, pues la afición hace clic, que parece que ciertas divisiones o aquellos 8.000 de siempre que íbamos siempre abalaídos, pues parece que se le empieza a sumar más gente y que poquito a poco pues le vamos dando pues ese aprecio. Yo creo que incluso te diría que la salvación del año siguiente, la primera salvación en primera, aquella del 4%, aquel gol agónico de Yaguaspas contra el Español, que bueno, pues yo creo que eso también, pues, que desciende el eterno rival, que parece que también, Sí, pues, siempre da un poquito más de chicha. sí, sí, foi Y o guión perfecto, non? É dicir, correcto. chegas descendido, é dicir, necesitas que perda que perda o teu eterno rival con solo suficiente e ganar tú, non? E claro, e danse esas dúas circunstancias, non? Bueno, foi unha festa tremenda. Ese día en Balaídos, recordo, o sea, nunca pasei tanta tensión en un partido como en ese. Sí. Porque
Mentras íbamos por detrás do marcador, o sea, mentras íbamos 0-0, pues bueno, estabas jodido, con perdón, ¿no? Pero no momento que marca Nacho Insa e quedan aínda un montón de minutos por diante e ves que o tes, porque ademais desde Coruña chegaban noticias dos nosos amigos da Real Sociedad, moi boas. E que o tes feito e que só podías perder, non? Sí, Que eu non sabía como poñerme, se sentado, se de pé, despois había xente que celebraba goles que non eran tales da Real Sociedad, o sea, na miña grada non sei cantas veces houbo un gol fantasma da Real sí, Sociedad, o sea, foi sí, unha cosa sí. tremenda, Sí, tremenda. sí. Eu tamén a verdad que recordo eso de estar super nervioso, de entrar, eu recordo incluso de entrar ao campo descendido, eu estaba convencido de que vamos a facer a nosa, vai ser a celtada típica, vai ser nos poñer de cara e seguro que non gañamos o partido tal, pero de repente todo empieza a cuadrar, todo se empieza a alinear, como decían por ahí, pues se alinean los astros. Y yo recuerdo, tengo la memoria de aquellas, había un chico que era vecino mío, al que íbamos siempre juntos a Balaídos, de hecho ahora es socio, pero es socio de Río, y recuerdo de pitar el árbitro, nosotros lo habíamos hablado de si iba a haber invasión o no, cosa que todos sabíamos que iba a haber una invasión, pero recuerdo de mirar a la derecha, de ver si lo veía y ya no verlo, o sea, ya estar corriendo detrás de Yago Aspas en el campo y ya pues ese éxtasis general en el que se sumó Balaídos y ya pues eso, el campo lleno, los stewards ayudando a cruzar la gente y... Sí, 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 sí. Sí, sí, foi tremendo aquel día. Recordo que terminou o noso partido e había uns exaltados na miña grada que iban a baixar. E pregunteilles, pero acabou o Riazor? E dixeron, no, pero da igual. Eu, nada, pues baixamos todos. Sí, Que da ya, igual. total, ya opuesto. Pero bueno, sí que eso, yo lo recuerdo con muchísimo cariño. Para mí, si te digo la verdad, yo lo tenía todo en contra, ¿vale? Yo, si te hablo un poco de mi experiencia personal, en mi casa, mi padre le encanta el fútbol, pero es aférrimo simpatizante del Madrid, también del Lugo, por cierto, por eso te decía que es una tierra muy bonita, de los Bonita, Peares bonita. concretamente. Y yo lo tenía todo en contra. Y yo creo que mi padre hizo todo lo posible porque fuera del Madrid, pero tuvo la mala suerte de que una vez me llevó, de pequeñito, me llevó a Balaídos. Yo vivía muy cerca de la Madroa, iba muchas veces a ver, me tocó pues de pequeño pues toda esa época buenísima de Mostoboy, Dutruel, Pinto, Luxín, Gustavo López. O sea, recuerdo, claro, y a partir de ahí todo se quedó dentro de mí y no pude. He de darle también las gracias al Faro de Vigo, que en su día, cuando yo aún era bastante joven, sacó, estando en segunda, un carné por 50 euros, que tú comprabas el Faro de Vigo y por 50 euros podías ser socio de la antigua preferencia, y ahí fue donde empecé. Con 50 euritos, pues tenías todo el año y tal, y empecé y descubrí que me encantaba ver al Celta y que ver el fútbol en directo era increíble. También te digo, recuerdo pues venir aquí a la Ponferradina y meternos un baño y salir enfadadísimos, pero bueno, pero No, no, ahí sí. lo vivimos. A partir de ahí, pues, lo que tú decías, algo, se mete dentro de ti y no sabes ya qué hacer y ni cómo desprenderte de esto. Bueno, Sí, sí, efectivamente, así, tal cual lo describes. cosas que nos hacen ser celtistas y que, pues, ya no me imagino mi vida sin el Celta. Espero, como decías tú, vamos camino de 125, espero que sean muchísimos más, Sí, que esto siga así, que Moi Celeste siga adelante y si te parece nos ponemos ya un poquito en modo post partido, nos dejamos de un poco de estas anécdotas del pasado y nos ponemos ya en el presente que todos pensábamos, o yo me esperaba, dije yo, bueno, día del cumpleaños, Celta hoy nos regalaron una victoria, estuvimos ahí cerquita, pero no puede ser. sí. Empezamos. Yo, si quieres, analizamos un poquito pues ese 11 titular. Yo no sé cómo te quedaste cuando viste el 11 titular. No sé si te lo esperabas o todos esperábamos una revolución, pero tan bestia. Bueno, eu con Claudio hoxe comentaba a un amigo antes do partido, se non fose que conocemos a Claudio pensaríamos que toleou, non? Pero bueno, Claudio é así, non? Eu non me esperaba realmente a moitos dos xogadores que saíron, non me esperaba tantos cambios, pero bueno, con Claudio pode pasar. E normalmente sae ben, e de feito hoxe puido sair ben, perfectamente, o sea, non... Pero sí que hai cambios significativos. Comentou despois do partido que non lle gustou o primeiro partido. Non, notase, porque 6 cambios con respecto ao outro día son demasiados. Incluso, en algún caso, os dous carrileiros, o cambio os dous, dos centrais de 3 cambia a 2,
É dicir, houbo moitas cosas que non lle gustaron e non sei se terminaría igual se terminaría contento ou se hai unha nova revolución para o partido do Betis, que pode ser con Claudio, nunca se sabe. Yo, si te digo la verdad, a mí hay algo que me llama muchísimo la atención. Claudio no suele ser un entrenador muy de señalar, muy de que la lías. Yo recuerdo, por ejemplo, nos vamos al año pasado, partidos en los que Carlos Domínguez a final de temporada no estuvo fino, incluso lo vuelve a poner titular, un poco respaldando cuando había más run sobre él. Me llama mucho la atención que, por ejemplo, esta semana, tanto Joel Lago como a Javi Rodríguez los quite del 11 y entre Carlos Domínguez, nosotros más o menos, incluso cuando dimos nuestro 11, nos lo esperábamos, porque pues eso, hay 3 partidos en 10 días, es posible que hay que meterlo en dinámica, pero lo de Manu Fernández, ¿te lo esperabas? No, de Manu Fernández no me esperaba. Sí, sinceramente no me Algo esperaba. raro, ¿no? Parecía que incluso se hablaba de que podía salir cedido, de que tenía más un pie fuera que dentro, y de repente, 11 titular, y yo creo que unos juegos 60-70 minutos bastante decentes. Sí, na súa línea. Manu Fernández é un futbolista que sabe ata onde pode chegar e de aí non pasa. É dicir, non se complica. Todos os buscaba sempre pase de seguridade, buscaba non complicarse. E así con esas solvencias suele xogar no Celta Fortuna, bueno, nesas 2 últimas temporadas. Evidentemente é un xogador que ten as súas limitacións, pero sabe vivir con elas e sabe sacarlle partido. Eu non mo esperaba para este partido, pero se está na plantilla, eh, está na plantilla, acaba de chegar este ano, é porque Claudio conta con el de algún xeito, non? E hai a temporada é moi longa. É certo, o que decimos, eu igual esperaba que entrase un poquinho máis tarde, pero volvo ao que decía antes, con Claudio nunca sabes, é dicir, se tú estás na plantilla, tú podes xogar en calquer momento, e iso é algo que conseguiu xa o ano pasado e que este ano está mantendo, que todos os xogadores teñen que estar alerta, porque en calquer momento van a sair. Salvo, evidentemente, bueno, pues os que xa non van convocados, bueno, eso é outro tema, ¿no? Pero calquer xogador da plantilla, incluso os xogadores que non xogaron ningún destes 2 partidos, caso de Miguel Román, por exemplo, caso de Hugo Álvarez, bueno, Hugo Álvarez esta semana tuvo os seus problemas, pero non xogou ningún partido, Damián, por exemplo, quedou fora a semana pasada e hoxe non xogou, pois contra o Betis poden ser titulares. Tranquilamente, sí, tranquilamente. Y nos esperamos al final que Claudio mantenga esto. Yo ahí estoy de acuerdo. Hay algo simplemente que a mí sí que me llama la atención y con lo que no coincidimos, o por lo menos yo no coincido nada con Claudio, y es ese cambio de posiciones que hace con ciertos jugadores. Yo, por ejemplo, veo la delantera y veo ese Yago Aspas, que creo que es impepinable, Ferran Juglar y Pablo Durán, y si yo tengo que mover a uno de los 3 de su posición preferida, al último que creo que muevo es a Jutgla. Y sin embargo, hemos visto durante todo el partido a Jutgla en la izquierda. ¿Te gustó? ¿Crees que puede aparecer más veces por ahí? ¿O realmente crees que es, pues bueno, ahora mismo es el que mejor me puede rendir por ahí? Eu o que me esperaba cando empezou o partido, esperábame a Pablo Durán xogando en banda e a Jutgla de 9. Cando vin a formación e vin que, o sea, cando empezou o partido, e se veía que Pablo Durán estaba de 9, esperábame que fosen cambiando durante o partido, é dicir, que se fosen movendo, porque aí tiña unha boa baza o Celta, é dicir, mover esos xogadores e cambia esa referencia para os defensas, de modo que os defensas, ao final, non saben moi ben cal é a súa referencia, non? Sin embargo, non o fixo, mantuvo a mí o que me sorprendeu que mantuvera a Pablo Durán todo o partido de 9 e a Sí. Jutgla pola esquerda. Que Jutgla xa ten xogado nesa posición no Brujas moitas veces. O sea, non é algo novo para él. Pero sí que é verdade que quizás eu preferiría velo máis de 9. Pablo Durán tamén rinde mellor de 9, pero eu creo que Pablo Durán se adapta mellor á banda do que se pode adaptar a Jutgla. De todos modos, tuvo un par de arrancadas Jutgla que non estuveron mal. A Jutgla necesita un gol como comer. Sí, Necesita un pero gol porque desesperadamente. Y confianza. Que le dé la confianza claro. de hacer su jugada de una vez. De llegar y decir, aquí soy el 9, dentro del área yo mando. Y está en ese momento de que no sabe si pasarla, si no. Y yo pienso igual que tú. Lo decía la semana pasada. Creo que es el mejor fichaje que tiene el Celta este año. Creo que nos va a dar muchas alegrías, pero espero que llegue pronto ese gol, que no empiece con esa presión, con ese run, porque puede venirle mal. Yo creo que es un tío con experiencia, o sea, creo que Jutgla no se va a poner nervioso por echar 3 jornadas sin meter un gol. Pero sin embargo, sí que yo, por ejemplo, viendo cómo jugó el otro día de espaldas, incluso los partidos de pretemporada, lo que te aporta sin balón, yo creo que prefiero poner a Durán en una banda, en cualquiera de las dos,
que es más soldado universal, que es un tío que sube, que baja, que tiene más físico, que Sí, pelea mucho más, y deja a Jutgla en su sitio para que te pueda aportar más. O incluso lo que tú decías. Vale, empieza a la izquierda, pero luego se cambia con Yago y se va a la derecha. Y luego se cambia con Pablo y uno se va a la derecha y otro al medio. Un poco para despistar al rival, pero no. O sea, lo sí, sí. vimos. Izquierda, izquierda y de ahí no te Sí, mueves. estuvo sempre aí. Sí, eu esperábame eso, esperábame eso sobre todo para que os defensas perdan a referencia. Pero bueno, decidiu uno así, el sabe máis que nós, bueno, pues bendecido está. Pero sí que é importante que marque canto antes para que se solte e vexamos a súa mellor versión. Sobre todo eso. Hai unha xogada hoxe, un pase que lle mete Aspas, no que ten a posibilidade de darlle a Pablo Durán. De feito, quizás Sí. sería o mellor. Sin embargo, elixe irse do rival que casi o leva, pero non o consigue, porque eu creo que en ese momento estaba pensando, necesito marcar, ¿no? E buscou esa xogada que eu creo que o mellor sería darlle a Pablo, ¿no? Pero bueno, en fin. Creo que lo decía el comentarista, así recordando de memoria, que decía que un poco está viendo a ver qué es y si el de al lado hubiera sido Yago, se la da. Pero yo creo que Sí, levanta la cabeza, ve a Pablo Durán y dice, sí, si tengo que vou non decidir intentarlo, entre que te la juegues tú y me la juegue yo, me la voy a jugar yo, que soy Jutgla, ¿no? Y creo que por ahí va un sí, poquito. é posible, é posible. Se está Iago aí, seguramente ya dá. Por moitas cousas, non só porque Iago iba a facer mellor, senón tamén por galóns e tal. É posible, sí, sí, sí. Tamén é certo que os xogadores, a velocidade que vai o fútbol, bueno, eles teñen esa capacidade, non? Pero tes que tomar decisións en décimas de segundo, mirar así casi de esguello quen é o que está aí, tomar esa decisión, non é fácil enfrentarse a esa situación, pero eu creo que viu portería libre, viu que era Pablo Durán e dixo, vamos alá. Sí, sí. Y por lo que tú dices, por poco no le sale. Yo también me quedo un poco, y analizando un poquito jugador por jugador, hay dos cosas que, o una sobre todo, que me preocupa bastante del partido de hoy. Y vuelve a ser el estado de Marcos Alonso. Y creo que es un jugador que el año pasado nos dio muchísimo y que yo lo siento este año. No sé si es que pues es el típico jugador diésel que el año pasado pues empezó mucho mejor de lo que suele empezar, pero lo noto quizás a veces un poco dubitativo. Lo vimos en la primera jugada del partido, una jugada en la que mide un poco mal, que él no solía ser o no suele ser un jugador que mira mal, suele ser un jugador contundente, que cuando tiene que ser contundente lo es y cuando tiene que ser fino lo es. Incluso te diría que en el gol del Mallorca, creo que excede su confianza, creo que él cree que sale seguro de córner, que no va todo lo fuerte que tiene que ir a esa disputa y que claro, luego si aún encima permites que haya haya un balón que disputas, que no ganas y otro tercer toque dentro del área, pues claro, evidentemente estamos todos en primera división. Es gol. Sí, no, no, o gol é para non só Marcos Alonso excede a confianza, non é que vai con pouca forza, é que por moito que tú vexas que o balón se vai a ir, tú tes que ir a protexer ese balón. O sea, tes que acompañar o balón. Pero no, eles desentendéronse da xogada. Tanto él como Radu, Radu tamén podría haber salido ese balón, dan por feito que se vai, e sin embargo o xogador do Mallorca sí que tuvo a fe de decir, vou a polo balón, ao mellor non chego, pero vou ir a por él, e chegou. No? Despois o que pasa a partir de aí é todavía peor, porque hai ese balón que colga, é un balón a ver que pasa, saltan tres xogadores do Celta contra un do Mallorca, gana o balón o xogador do Mallorca, e de repente hai na área unha parcela de polo menos non sei cantos metros cuadrados completamente libre. En la que É que hay solo un jugador del Mallorca que a placer todos, le dice a claro, Radu allí, en la esquina. é que Mateo non se viu en outra. O sea, Claro. tú que en primeira división teñas dentro da área, teñas a posibilidade de parar o balón, controlar, mirar a portería e tirar, eso, vamos, é que eso eso non pasa en primeira división. O sea, é absolutamente incomprensible. O sea, unha xogada de falta de concentración tremenda en un momento no que te estás xogando manter esa victoria que sería fundamental. ¿No? Pareceme que hai motivos para que Claudio esté moi enfadado, porque tú podes, incluso as xogadas do día do Getafe son xogadas nas que se gana a partida a Uche, vale, bueno, nas que non están finos, o que tú decías, Marcos non está fino, Joel e Javi tampouco, bueno, son accións nas que lle gana a partida os xogadores do Getafe. Pero é que a de hoxe ni tan siquiera é que che ganen a partida, é que tú te vas da partida, Sí, sí. abandonas a partida. Y yo creo que es incluso demasiado sencillo.
O sea, ya no entro dentro del área, que es un despropósito la jugada dentro del área, tanto la acción en la que no va fuerte Marcos Alonso como el balón dividido, como que le caiga solo dentro del área, sino es que el balón es un balón frontal que viene desde el centro del campo, que tú no Sí, puedes, no te puede hacer tanto daño. Un balón que viene de llovido, o sea, es lo de siempre. A veces parece lo difícil que nos es a nosotros marcar un gol, porque, o sí. sea, yo creo que esto todo viene de que el Celta no cierra el partido. O sea, creo que el problema no es que el Mallorca haya metido un gol, no, no. Es que tú tienes la oportunidad de matar el partido y yo creo que por ahí también quizás hay que ver un poco que no hemos sido, yo creo que no hemos sido valientes. O sea, creo que no hemos en ningún momento querido ir a marcar el segundo gol. No sé cómo lo ves tú, no sé si crees que lo que decía Claudio, quizás que físicamente, no sé. Sí, bueno, Claudio falaba das temperaturas, pero as temperaturas que evidentemente eu estou de acordo que son un día de agosto ás 5 da tarde en Mallorca, pois igual non é o escenario ideal, pero os xogadores do Mallorca tamén estaban xogando, é dicir que non é só os do Celta, non? Eu creo que o Celta tuvo as súas, o sea, non diría que foi conservador, eu creo que buscaban ese segundo gol, evidentemente, que nos dese esa tranquilidade, estuvo cerca de chegar, xusto a xogada anterior, esa na que se planta solo Beltrán, que Frank. desgraciadamente foi Beltrán, quero dicir, porque é un xogador que non está acostumbrado a ese tipo de situacións. Se chega a caer en lugar de Beltrán a outro, incluso a Suedba, non? Que dá o pase, se chega a ser ao revés, pois igual estamos falando dese 0-2 e se cerra o partido e xa está, non? Pero, bueno, non se fixo, como dice Iago, se tú non marcas, pois se tú perdonas, ao final acabas pagando, non? Pero para min a xogada do empate é unha xogada de era unha xogada efectivamente que non xeneraba ningún tipo de perigo, que era un balón que se iba pola liña de banda, de fondo, perdón, e que tú, pois, en lugar de por moito, o sea, non podes dar por feito que o balón se vai, tes que protexelo, simplemente con que Marcos se puxera na trayectoria do balón, Domenech non chegaba. Simplemente con eso, o sea, Sí, que non, sí. non O había sea, máis que eso, era poñerse entre o balón e o xogador que viñese. Ya está, pero non, quedouse aí. Radu tampouco saía, un balón que realmente sai cerca da portería. Radu tamén podería facer algo, non? E quedouse debaixo dos paus. Bueno, despois o resto, pois bueno, son a concatenación de incluso mala sorte, porque é verdade que ese balón que cabecea Abdón, cabeceou para aí, como puido cabecear para outro lado, non? Pero vai no cabecear xustamente para onde está o seu compañero. Pero bueno, se tú deixas ese hueco libre, pode pasar, non? y al final, pues eso, le das facilidades al rival en un momento en el que no hay que dar facilidades. Y yo me voy un poco a lo que dice Yago y incluso te diría a lo que no dice. Porque dice Yago, en primera no se pueden perdonar esas ocasiones, pero ya, independientemente de que, por ejemplo, podemos analizar los cambios de Giraldez, que yo creo que, de nuevo, para mí, vuelve a hacer otra cosa rara, porque saca a Williot para ponerlo en la derecha, mientras mantiene a Jutgla en la izquierda. No sé, hizo para mí otra vez un juego un poco raro que yo no acabo de entender. Lo que tú dices, al final Giraldez, entrenador en primera división, tiene bastantes más conocimientos que nosotros y él sabrá, evidentemente, por qué lo hace. Pero me quedo con que no sabes dormir el partido. No sabes ni rematarlo, ni siquiera sabes dormirlo. Leía por ahí, veía antes algún Twitter y había gente por ahí que ponía que nosotros comparaba un poco con lo del otro día del Getafe. Bueno, yo creo que a veces no defiendo que tengas que ser el Getafe, pero yo creo que sí que de vez en cuando hay que ser un poquito perro viejo, hay que saber un poquito en el momento en el que ves que en el 80 te están achuchando, te están encerrando, están en su casa, parar un poco, ser un poco perro viejo, hay que dar una vueltecita, tiene que traer... Cota, ¿viste a Cota hoy? Fue Cota hoy a... Porque yo al Non del fai Getafe maratón. me lo conozco, es colega mía, vino por la banda todo el día, pero no Sí, non sé. fai maratón, como non sei, eu non son partidario dese tipo de entendo o que dices, entendo que seguramente sería inteligente, pero eu creo que hai maneiras tamén de facelo sin ese tipo de situacións. E creo que hai algo que foi clave no partido foi a saída de Hugo Sotelo, non? Cando se marcha Hugo Sotelo, perdemos o control do medio campo, totalmente. Entra Fran Beltrán, que é un xogador que é interesante, eu non, o sea, a mí Fran Beltrán pareceme un bon xogador, creo que o cambio sería Moriba en lugar de quitar a Sotelo, non sei se o mellor Sotelo tiña algún problema físico, eso claro, hai que velo, pero no momento que se vai Sotelo do campo, perdemos o control. E con Sotelo no campo, ou con un xogador así, por eso ahora non é casualidade que Claudio Giraldez este pedindo a Denis ou a un perfil así, porque tú necesitas ese tipo de xogador para aguantar resultados. Un xogador que mova o balón, mova para aquí. O Celta ten a capacidade de mover o Mallorca e desquicialos. Sí, Desquicialos hasta que vai. Non que no tuvemos vean el esa balón, capacidade, ¿no?
que non vexan o balón, sabes? Porque Incluso sacasen de yo te balón. diría, y lo hemos comentado nosotros desde aquí alguna vez en estas semanas, ¿por qué no quitar uno de los de arriba y poner otro en el centro del campo? Dar una oportunidad más. Pues eso es lo que tú dices, que Sotelo no está bien, pues meto a Damián y a Fran. Fran lo meto de stopper, que sé que va a poder arrear alguna patada o estar más contundente en ciertos aspectos que Damián o que Hugo Sotelo, pero también tengo pues ese perfil de toque que me va a poder aportar un tío más ahí en el centro del campo. No sé, Mm, yo sí, de verdad. son posibilidades. Incluso durante o verán, nos partidos de pretemporada, ensayou en varios partidos un 4-3-3 con un pivote de referencia e despois dos interiores, non? Dous, pues, tipo Miguel Román, incluso Iago Aspas, que tamén pode xogar aí, pero senón Miguel Román, Sotelo poden xogar, que son xogadores de máis toque, e tes un stopper detrás, pues a Damián ou a Fran Beltrán, creo que podías conseguir un poquinho máis de control. Volvo ao de antes, eu neste sentido Giralde sabe mellor que nós o que necesita, o que ten. Moitas veces nós desde fora non sabemos as circunstancias de cada xogador, cando se fan os cambios, a veces o sea, están máis que motivados, e bueno, despois evidentemente, como entrenador tamén se pode equivocar, lógicamente, Sí, non? O sea, claro. non é infalible, non? Pero bueno, eu creo que perdemos o control do partido, e aínda así, se esa xogada, a xogada do empate, o balón se vai por a línea de fondo, ese partido ganámolo, porque o Mallorca non estaba xenerando realmente. O sea, non tiña a capacidade de xenerar. Foi a partir dese gol que despois sí que empezaron a ser un poquinho máis agresivos e aínda así, pues, tampouco nos xeneraron despois do gol. É dicir, fastidioume, o sea, un empate pode non ser un mal resultado a priori, pero fastidioume porque realmente era un partido que estaba ganado e que había que manter. Y eso. E bueno, Sí, sí, dale, dale. no, xa remate, continúa. No, simplemente decía que creo que es un poco, pues, si tú te pones a pensar un poco en las ocasiones que ha tenido el Mallorca, quitando un paradón de Radu, Mm. creo que realmente tampoco es algo que haya sido loco. Es verdad que el Celta tampoco ha tenido grandes ocasiones. Sí que No, pues hemos tenido pues tampouco. esa ocasión de Beltrán, hemos tenido pues alguna contra que no hemos sabido finalizar correctamente, pero creo que el Mallorca tampoco nos estaba haciendo excesivo daño. Es lo de siempre. Creo que al final hemos sido un poco débiles, quizás también incluso de mente, porque yo creo que ese momento en el que recibimos el gol como que nos acaba volviendo a echar al suelo y no somos capaces un poco de... Porque aún quedaba algo de partido, ¿eh? Yo creo que si el Mm. Celta está un poquito fresco o un poquito más fresco mentalmente, podíamos haber intentado por lo menos darles algún pequeño susto, pero no, Sí, simplemente... pero as circunstancias do partido en ese momento, o Mallorca empata, o público de repente bótase, o sea, o público empeza a animar, empezase a creer a remontada e contaxianse os xogadores, e o Celta non soupo reaccionar a eso. É verdad que non soupo reaccionar. Eu creo que o Celta mentalmente non é un equipo débil, demostrou no ano pasado con moitas remontadas, pero é verdade que hoxe, pois non, despois do gol quedaron bastante tocados. Eu en ese momento estaba máis pendente de manter o resultado casi que de outra cosa, porque de feito non tuvemos resposta. Entre iso e que o árbitro dá 5 minutos de desconto, que é un tema que nunca entenderei. E no minuto 4 caen dos xogadores ao chan, están un minuto no suelo, cando pasa un minuto 5 pita o final. Sí, 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 sí. Otra vez nos toca el árbitro nuevo que Sí, le tienen que volver a explicar que si se pierde tiempo en el tiempo de descuento, pues hay que dar otro minuto más. No entiendo muy bien tampoco. No me gustó mucho, de decir que el árbitro no ha sido muy protagonista, pero tampoco me ha parecido un árbitro que digas tú, buen árbitro, tal. Diría que é que flojito. o adxetivo buen e a palabra árbitro, pues Se puede dar, se puede dar. Te lo dice uno que ha estado detrás de un pito, aunque ha sido a nivel amateur y demás. Uno puede ser por lo menos justo o pitar lo que ve, ¿no? Pero no sé, de verdad, hay cosas en los árbitros de profesionales que a veces uno no llega, o por lo menos yo no llego a entender muy bien, porque creo que outro no es día algo tan difícil, ¿no? no, pero, home, a ver, os árbitros de primeira división son a élite do fútbol, é dicir, son pedazo de árbitros. E outro día, por exemplo, tocanos un debutante que é posible que chegue a ser un bo árbitro, pero está no seu debut en primeira división contra o Getafe de Bordalás. E póñense por diante. E empezan ya a perder tempo e a vacilar. Y Bordalás lo sabía, que es lo peor de todo, es que estoy seguro de que Bordalás, cuando le sale este árbitro, dice, perfecto, a este señor le voy a enseñar quién es el Getafe. Claro, claro, sí. Esto es fútbol papá Sí, pa sí. diante.
En canto que ven que se empezan a tirar e que el, no primeiro, na primeira parte dá 2 minutos de desconto. Isto está ya Lo sabemos que saben y dicen, en el momento que se adelanta, dice, aquí no se juega un minuto más. Y repito, claro. yo un poco voy también por lo que nos lo decías tú antes, de que a mí tampoco es algo que me guste. O sea, yo lo hemos vivido en el Celta no hace tanto. Cuando uno iba a Balaidos y tenía el Celta de Rafa Benítez delante, no Sí, disfrutabas, pero pasara lo que pasara. non disfrutabas, pero porque o xogo era horrible, pero non era un equipo que perdese tempo así tan descaradamente. Simplemente que xogaban mal, xogaban moi mal o fútbol. A época de Benítez é unha época de foi foi De foi dura, apatía, incluso, jope, yo lo digo y lo vuelvo, o sea, es algo de lo que no me avergüenzo. Yo cuando el Z anunció a Rafa Benítez, yo creía que era una buena Sí, decisión y que por fin apostábamos por un tío con experiencia, que Rafa Benítez sí, no es un cualquiera dentro del fútbol, que igual parece que aquí lo demonizamos y nos reímos un poco de él, pero que Rafa Benítez es un tío que sabe bastante de fútbol y que lo hizo muy bien en muchos sitios. Recordemos que ganó UEFA y Liga en el Valencia, que ganó una Champions con el Liverpool. Te diría que una de las Champions más locas que he visto en mi vida, sí, porque aquella final contra el Milán, madre mía, que se lo digan a Ancelotti. sí. Aquilo Y, foi y tremendo. É que non tuvemos un entrenador na historia, pero con moitísima diferencia que chegase a Vigo co currículum que chegou el. Pero vamos, sí, sí, con ni de moitísima, cerca, ni de cerca. nin de cerca, nin de cerca. O sea, era unha cosa, o Celta normalmente nos entrenadores sempre busca perfiles de entrenadores que a maioría do gran público non coñece. O sea, normalmente o novo entrenador do Celta non o coñece casi ninguén. A Claudio Giraldez conocíamolo aquí porque tal, pero o resto do fútbol decían, quen é este señor, non? Bueno, hai outros casos, Cardoso, Mohamed, bueno, hai moitísimos Madre casos, mía, non? Mohamed. Sí, claro, que non todos saíron ben. Pero, claro, Benítez de repente era como cambiar completamente o esquema, ¿no? De repente aparece un tío que conoce todo o mundo, ¿no? Claro, home, eu creo que todos nos ilusionamos pensando que, asumindo que o mellor o xogo non iba a ser moi bonito, pero que sí que iba a conseguir sacar resultado e sí que iba a conseguir sacar un maior rendimento dos seus xogadores. Todo o contrario, porque o sea, nin xogo, nin resultados, Sí. nin nada de nada. Y dejando perlas de las buenas, Pensando, hablando mal de la cantera, hablando mal de ciertos jugadores, y después resulta que en los últimos 10 partidos te llega Claudio Giraldez, empieza a sacar de la cantera aquí a todo Kiski, compiten y cómo compiten. O sea salvan o que equipo, ¿no? É sí, que esa frase de, pero usted se cree que es fácil pasar de primeira federación a primeira? É que non vir a xogar a esos chavales, é que correcto. para Habla min eso de su desconocimiento, sí, sí, total, total. totalmente, é que levaba aquí non sei cantos meses e non sei se non iba a Barreiro ou non se preocupaba ou é que non tuvo a capacidade de ver que esos xogadores estaban xa para xogar en primeira. Que non che digo que vayas a meter agora un xuvenil, pero hai veces que tú ves a xogadores que están xa maduros para xogar en primeira, bueno, pois esa Y que frase a ao final veces, seguirá. cuando las cosas no salen, cuando las cosas no van bien, cuando hay pues ciertos jugadores que no están a otro nivel, pues a veces hay que meter un chaval que por lo menos le duele y que corre y que a veces, pues mira, lo está demostrando Claudio Giraldez, que está sacando gente de la cantera que igual no es el perfil más válido para primera división, pero que compiten. Y a veces Claro, competir es importante. No traer a Jailson de China te va a hacer que sea el mejor medio centro del mundo. A veces tienes que apostar por Hugo Sotelo o por Damián y sí. cumplen mejor que Jailson, por ejemplo. Digo Sí, además Jailson, que os dígase chavales, cualquiera. sí, calquera. Os chavales da cantera teñen un plus que non ten un xogador que veña de fora. Teñen un plus cando xogan co seu equipo. Isto váleme para o Celta e váleme para calquer outro equipo. Ese, primeiro, que non necesitan unha adaptación, o sea, realmente xa están adaptados. E despois a diferencia que hai entre primeira federación e primeira, que evidentemente hai, cando un xogador ten a calidade que teñen os Hugos, Damián, Javi Rodríguez, ao final iso consiguen sacalo rápido, é dicir, consiguen superar esa diferencia que pode haber, consiguen superar rápido e viuse, non? Chega Claudio Giralde, no primeiro partido pon a Hugo Álvarez de titular, mete a Damián na segunda parte que nos deu unha calma tremenda en aquel momento joder, eran xogadores que estaban preparados, xogadores que viñan xa xogando en primeira federación 2 anos, facendo auténticas virguerías en Primeira Federación. E o ano pasado, os casos de Alfon, de Pablo Durán, marcaronse un temporadón tremendo no Celta Fortuna. E é verdade que hai un salto de 2 categorías, pero xa se demostrou que están aí e que sirven para a Primeira División. Eu creo que hai que darlle de algo que un mensaxe que todos os clubes de fútbol deberían de ter en conta, non? Que un chaval da canteira ten un plus. Está demostrado. Moitos xogadores que destacan
sendo canteiras no seu equipo, cando se van a outro, baixan o seu rendemento. Que é así. Correcto. Y a veces ese plus de estar en casa, esa comodidad de conocer tu casa, tu sitio, Claro, y que te duela la camiseta que llevas en el pecho, claro, sí, sí, por eso supuesto. vale mucho, ¿eh? Y yo Vale, un vale poco mucho. también me voy a, hablando un poco de entrenadores, hablando un poco de cantera, me voy un poco a esas declaraciones que nos hacía Claudio Giraldez, que yo no sé si cómo las interpretas. A mí me tiene un poco despistado, ¿eh? No sé si llevármelas al tono un poco llorada, mítica, Guardiola. El césped estaba demasiado alto porque, bueno, lo que decías tú, es Sí, perjudicial jugar a estas horas. Creo que los del Mallorca estaban jugando exactamente, Claudio, en el mismo sitio que nosotros. No sé muy bien cómo interpretarlas. Entiendo que es un poco, quizás también ese papel, pues un poco de defender a los chavales, que lo han hecho sí, bien, sí. que todo el mundo corre, que todo el mundo ha peleado, que no ha salido bien, pero bueno, que al final un punto, pues fuera de casa, siempre, pues imagínate que le ganas al Betis el miércoles, pues puede ser valioso. Yo no sé cómo interpretas un poco la rueda de prensa de Claudio y cómo ves esas palabras. Claudio, desde que chegou ao Celta, é bastante coherente nas súas declaracións. Cando o Celta gana, normalmente saca cousas negativas, é dicir, normalmente o titular de unha victoria son ser cousas negativas do partido, e cando perde, suele ser cousas, é dicir, iba a decir xustificacións, bueno, sí, xustificacións. É dicir, outro día perdemos contra o Getafe e dice, no, isto vai nos vir de maravilla para que nos poñamos as pilas. Hoxe, ese empate xustifica os xogadores polas altas temperaturas, etcétera, etcétera. Creo que é unha maneira de ter a plantilla enchufada. É dicir, cando ganas non te relaxes e cando perdas eu estou aquí para incluso en algún partido el se ten autoinculpado, o sea, ten reconocido que é culpa súa o de decir un público, non? Outra cosa é a bronca que lles botará os xogadores cando chega ao vestuario, pero normalmente eu creo que esa é a súa estrategia. Cando ganan, intentar que non se relaxen, cando perdan, pois asumir a culpa ou botar a culpa a factores externos. Que no fondo era o que estaba facendo Xavi cando decía que xogar de día era un rollo. Correcto, pero no sé, ya te digo, yo en principio creo que si nos ponemos a analizar, y creo que este es el típico partido que dentro de 4 o 5 jornadas, pues si la cosa va mejor, dirás, bueno, pues mira, llevamos 6 jornadas sin perder y todo comenzó pues con este empatito Sí, en Mallorca. Duele quizás lo que decías tú al principio, pues por la manera, ¿no? Por no saber cerrar tan cerquita del final otra vez esto. Hablabas tú antes de ese carácter que hemos tenido durante todo, sobre todo el año pasado, de ese carácter de siempre remontar, tal. ¿Tú crees que eso es algo intrínseco de este Celta? ¿Crees que es algo que vamos va a perdurar en este tiempo y que va a volver a salir ese Celta de las remontadas que vimos el año pasado? ¿O crees que pues fueron circunstancias del año pasado? ¿O íbamos a volver un poco pues a esas temporadas o a esos últimos minutos que tanto miedo nos dan en Balaidos? que históricamente ademais, porque o Celta remonta moi pouco, Correcto. históricamente, me refiro, ¿no? De Sí, repente, sí. chegou Claudio e empezamos a remontar partidos, que é unha cousa totalmente novedosa. Eh, eu entendo que cando o fas tantas veces non debería ser algo casual. Entendo que ten moito que ver coa maneira que tes tú de xestionar os partidos, tamén co estado físico, o sea, hai moitos factores que influyen aí, e que o mellor este ano, pois, ainda non o tes. Sería bon que o partido de hoxe, por iso decimos que un empate en Mallorca pode non ser un mal resultado, se o analizamos desde un punto de vista obxectivo, como se produce é o que realmente o fai malo. Se hoxe fose ao revés, é dicir, se o Mallorca se adianta e nós no minuto 87 metemos o empate a 1, sería moito mellor sobre todo para eso, non? Para darlle un certa confianza aos xogadores en que se pode remontar, non? Porque moitas veces as remontadas depende tamén da confianza que tú teñas, non? E para ter esa confianza necesitas ter experiencias previas de remontadas, non? Que de momento non estamos tendo, pero bueno, eu creo que o Celta, este Celta, sí vai a seguir remontando partidos, confío plenamente. Eu recordo que hai uns anos cando nos metían, bueno, uns anos non, o sea, ao longo de moitos anos, cando nos metían un gol era prácticamente dar por perdido o partido, o sea, hai Sí, moi poucas remontadas. E, sin embargo, o ano pasado, en moitas veces, sobre todo cando estabas en Balaídos, estabas dicindo, a ver se marcan eles pronto para que espabilen. Daba a correcto, sensación de que era correcto. así, ¿no? Bueno, outro día co Getafe non pasou. É verdade que o Getafe é un equipo moi difícil de remontar. O sea, o Getafe cando se che pon por diante moi Y dos difícil. remontadas consecutivas al Getafe, eso ya hubiera sido orgasmo en el campo Ahora, virtual. ¿Eh?
Sí, o que pasa é que a remontada do último partido da temporada pasada ten un asterisco, e é que o Getafe estaba xa de vacacións. Correcto, Se o correcto. Getafe se xogara algo, iba a ser moi complicado porque Sí, aquel día o doctor do Getafe apenas apareceu. O sea, non lles importaba sí, tanto. sí. Pero se xogasen algo, o doctor iba a sair. Pero bueno, creo que lles virá ben unha remontada para eso, para ganar confianza, e creo que o poden seguir facendo, porque eu creo que os ingredientes que fixeron que o Celta fose un equipo, seguramente o equipo que máis, non teño dato, pero seguramente o equipo que máis resultados en contra remontou a temporada pasada, síguense dando. Sigue habendo moita rotación, siguen estando todos os xogadores enchufados, eso significa que os cambios do banquillo van a aportar, aínda que en estes partidos non o fixera en concreto, pero van a aportar. E, pois, físicamente, entendo que igual que o ano pasado acabamos a temporada a un nivel físico bastante bon, este ano tamén será así, ¿no? Yo me voy un poquito también, ahora que me lo comentas un poquito, pues ese maravilloso ranking que tenéis en Muy Celeste, que tanto nos gusta, pues de cuál es el mejor jugador de la jornada, que luego van sumando puntos y se va a ese mejor de la temporada, ¿no? Luego hablaremos un poco de ese maravilloso trofeo que también pues vosotros ayudasteis a crear. Pero yo te la voy a tirar, Marcos. ¿Cuál es para ti? Porque no sé si has visto que le han dado el MVP a Don Yago Aspas Juncal. El MVP fácil, ¿no? Aquí la afición, como siempre. Claro, ¿Cuál es el bueno de claro, Celta? Ese. claro. Para Marcos, ¿cuál es el MVP de este partido? O MVP do partido de hoxe. No, para min, Iago Aspas non, aínda que fixe un bon partido. Eu situaríao entre Hugo Sotelo, que me parece que estuvo a moi bon nivel durante todo o partido, e despois Javi Rueda, o gol é decisivo, non? Ese gol é moi importante, non? Entonces estaría entre esos dous, entre Javi Rueda e Hugo Sotelo, como para min os mellores do partido de Yo hoxe. creo que quizás lo de Javi Rueda es algo que hace un poquito de justicia. Y yo, cuando veía un poco el 11, incluso después de analizar todos los cambios de Giraldez, a mí hay una cosa que no deja de sorprenderme, o que por lo menos me estaba sorprendiendo. El pasado fin de semana no veíamos un solo minuto a Javi Rueda. Lo vemos titular, marca un gol. Ujú. Hoy, por ejemplo, no hemos visto ni un solo minuto a Jones, cosa que no acabo de entender. Lo que decías tú quizás al principio, pues lo veremos titular el siguiente partido. Creo que quizás tiene que tener un peso específico ese gol de Javi Rueda para el MVP del partido. No sé muy bien la gente de la realización o la gente que ha votado al partido que había visto, porque sí que Yago Aspas ha hecho un buen partido, pero creo que no ha estado, te diría que incluso entre los tres mejores del equipo hoy, porque yo incluso destacaría el papel de Radu, porque creo que Radu hoy ha Ujú. estado bastante seguro, incluso ha Ujú. metido una mano que para los que no conocíamos a Radu o para los que pueden estar pensando que Radu no es un portero de primer nivel o por lo menos de nivel primera división, creo que hoy a muchos les ha dicho, oye, que tengo manos y Sí, de vez en sí. cuando las separas también. Sí, Radu, efectivamente. Sí, Radu fixo esa parada, creo que era un tiro de Pablo Torre, me parece, ¿no? O que Sí, te sí, refieres tú. del Eh, chaval que viene del Barcelona, que lo sí, verdad me gustó bastante. Buen fichaje, creo, del no, Mallorca este año. é un xogadorazo, sin duda, sí, moi bon fichaxe, sí. Sí, aí fai unha parada moi boa, estuvo bastante seguro. Hai un centro lateral que sale moi ben a cortalo cando estamos acostumbrados a que o portero se quede debaixo dos paus no Celta normalmente, e que esos Sí. balones ao final se acaban complicando, e el, bueno, toca ou non o chapa, pero sí que o saca e aborta o perigo. Estuvo bastante ben. Javi Rueda, o que comentamos. Aspas, a ver, Aspas, calquer cousa, Aspas estando mal é dos mellores. Estando mal é dos mellores. Porque ten a capacidade de que cada balón que lle pasa polas súas botas o mellora. Non é necesario que marque un gol para facelo ben. Pero esas votacións da Liga, donde poñen a 4 candidatos a 20 minutos de que acabe o partido, co cal poden pasar moitas cosas en esos 20 minutos, bueno, ao final, pues, vota moita xente, bueno, pues, Iago Aspas polo nome vaise levar moitos MVP desos ao longo do ano, aínda que non o mereza, non? No sé, a mí es algo que, bueno, pues Yago Aspas ha hablado incluso un poco bromeando. Le preguntaban de cuántos MVPs tenía, hablaba un poco bromeando de esto y tal, que no se acuerda. Pues normal, porque lleva tropecientos goles en primera y los que seguimos al Celta y los que tenemos la suerte de ser contemporáneos con él y lo disfrutamos, pues es normal que no se acuerde, ¿no? Pero bueno, si quieres, antes un poco de empezar a encarar ya el final, que te estoy robando aquí ya casi, vamos, camino de la horita, Marcos. Te tiro dos rápidas. Una, quiero que me hagas tu porra
no sabes que nos queda una semana literal para que se cierre el mercado de fichajes. ¿Cómo crees que se queda la plantilla del Celta de aquí a final de mercado? ¿Crees que incorporamos? ¿Crees que vendemos? ¿Cuál es tu apuesta? Non sei, a aposta realmente moi complicada no mercado. Eu creo que o Celta está intentando mover cousas, está intentando buscar un porteiro. Creo que necesitamos un porteiro, porque con todo o cariño que podemos ter a Iván Villar, pois eu creo que no caso de que Radu pode xenerar dudas, pero Radu eu creo que é un porteiro que ten nivel suficiente, digamos, para defender o seu posto, non? O problema é que se a Radu lle pasa algo, calquer lesión, 2, 3 meses, pois vai ser algo complicado. Entón, eu creo que o Celta detectou isto, creo que xa o debería detectar, que a Villar renovaron en marzo de 2024, creo que en ese momento xa o deberían detectar, pero bueno, é outro tema. Entonces están buscando eso, pero claro, para que poida chegar un porteiro ten que sair Iván Villar. E aquí está unha cuestión realmente complicada, porque Iván Villar non vai ter mercado. É dicir, cóstame pensar xa non nun equipo de primeira, cóstame pensar nun equipo de segunda. E claro, Iván Villar ten un contrato firmado hasta no 2027. Está en todo o seu dereito de non renunciar a él. Evidentemente. Entonces, pareceme moi complicado que se dé a circunstancia de que salga Iván Villar para que chegue outro. E despois, na outra posición que se está intentando reforzar, que, bueno, hai moitos rumores, non? Que si un pivote que pode xogar de central, agora sale o nome de Denis, entonces entendemos que Claudio que quere pois, é un xogador de bo pé como Denis, que el coñece moi ben, coñecémoslo todos aquí, non? Todo o que fixo, e volvemos a toparnos co mismo. Para que poida chegar Denis, ten que sair pois, un xogador tipo Eidu ou tipo Cervi. E isto non é fácil tampouco, porque o mesmo, o sea, son xogadores que teñen un contrato, que teñen salarios altos, entonces xúntase, o sea, é a tormenta perfecta. É dicir, tes contrato con un salario alto, pero o teu rendemento non foi o suficiente como, no caso de Eidu, a circunstancia da lesión, non? Pois non é suficiente para que un equipo que che poida pagar o que che paga o Celta che fagan oferta. Podenche chegar ofertas, pero van a ser por salarios inferiores. Entonces ele está no seu dereito de decir, pois mira, eu quedome aquí este ano, para o ano que ven, como axente libre, veremos o que pasa. Correcto. Entón, se tuvera que facer unha aposta, non apostaría. Non apostaría, porque seguramente perdería. Pero vexo complicado, honestamente, que se poida dar esta circunstancia. E creo, ademais, que se saen o Cervi, o Eidu ou o Iván Villar, van a facer un esforzo polo club eles. E creo que non temos o dereito a pedirlles ese esforzo. Yo creo que a ciertos jugadores, incluso te diría como Aidú, incluso lo que tú decías, Iván Villar o Chervi, o sea, me parece totalmente injustificado que el club le pida, oye, no, rescinde tú, amigo. Creo que son gente que incluso podríamos discutir un poco más en el plano Chervi, lo podríamos discutir, pero yo creo que Aidú y Iván Villar se han partido bastante la cara por el Celta como para que ahora tú les quieras exigir pues que renuncien al contrato, al salario que tú le firmaste. Que recuerdo, o sea, en las oficinas del Celta nadie entra con una pistola y dice, oye, por favor, ¿me firmas esto hasta el 2027? No, ¿vale? Estas cosas... Así, efectivamente, eso é así. Xa digo, Iván Villar acaban de firmar hai nada, hai un ano. Eu, honestamente, en ese momento pareceu un error. O sea, eu creo que Iván Villar xa tuvo moitos partidos e xa se vía en aquel momento que ahora ten que pasarlle un balón por debaixo do pé en Stuttgart para que se den conta de que non... Xa máis que é unha xogada totalmente... O sea, que é un erro que para nada define a un porteiro. O sea, un erro como pode ter calquera. En aquel mismo partido, a Javi Rueda pasanlle un balón e pase exactamente o mesmo. Que pase que o balón vaise por fora de banda. Xa está. Pero tú por eso non o podes xulgar. Insisto, dicindo que eu creo que foi un erro renovalo. Pero como non viron antes que se necesitaba outro tipo de porteiro? Non sei, non entendo. E xa, aí estaba Marco Garcés, estaba María Mourinho. O sea, non é a herencia recibida de Luis Campos, Sí, efectivamente. sí. Aquí no hay disculpa ni le podemos echar la pelota a otro. Oye, yo no fui, yo no sabía nada. No, amigo. A ver, vamos a ver. Hay que ser serios y yo creo que, pues lo que tú dices, el problema de la portería es algo de lo que ya venimos hablando. Incluso te diría que es algo de que ya viene de tiempo atrás, ¿eh? Que Guaita medio tapó, pero vamos a decir, Guaita tampoco ha estado, te diría, entre los 5 mejores porteros de la historia del Celta, pero ni de lejos. No, Guaita, a primeira temporada é boa. Eu creo que a primeira temporada de Guaita é boa, é unha boa temporada.
E a segunda é unha temporada na que xoga con problemas de ombro. O sea, Guaita todos os tiros que iban á súa dereita costáballe Sí, horrores sí. chegar. É máis, eu recordo un partido contra o Real Madrid e Ancelotti prepara moi ben os partidos, no que empezaron a tirar indiscriminadamente Sí. a ese lado. Todos os tiros iban para ese lado. E vamos, que estaba máis que estudiado cal era o Bueno. seu punto débil. E aínda así xogaba. Esto Eso, eso fue la... es lo de siempre, ¿no? Que aquí se ha escrito mucho en la prensa española, incluso diciendo que Ancelotti, pues poco menos que era un señor que iba allí a tomar café con la gente. Y pues eso, cuando un entrenador es bueno y ha ganado lo que ganan entrenadores como Ancelotti, Guardiola, Mourinho, etcétera, etcétera, pues por algo es. Y estoy seguro de lo que tú dices, que saben quién es, saben que está lesionado, porque eso es algo que se sabe. Y dice, mira, tritúralo por ahí, porque al final no está bien físicamente. Ese complicado. Yo, de verdad, o sea, si tuviera que apostar algo, yo te diría que ni sale nadie ni entra nadie. Creo que hace falta dos o tres perfiles, ¿eh? Creo que hace falta alguien arriba. Lo hablábamos el otro día en el Eco de Balaídos. Creo que falta alguien que pueda suplir a Yago Aspas, É que eso, é que porque... totalmente. É que falta Fer López. Oh, Falta Fer López. antes de seguir con este debate, no sé si viste que está a punto de producirse el fichaje de Larsen por el Newcastle. Estaban hablando ahí de que iba a salir Isaac y que entonces el efecto dominó y demás. Si tú fueses Fer López después de que te llamase nuestro amigo Larsen para que fichases allí, ¿qué cara debe tener nuestro amigo Fer López ahora mismo viendo que Larsen dice, oye, que yo me voy a jugar la Champions, tú te quedas aquí con el Wolverhampton peleando por segunda división, ¿no? Con toda esta xente, non? Bueno, son leccións de vida, non? O fútbol é así. Xa, eu creo que Fer xa se teria que imaginar que podía, o sea, tiña que asumir que podía pasar. Pero a mí o marxen do que a min que Fer López ahora mesmo este fastidiado non é o de menos, o que me fastidia é que está moi fastidiado por non telo a él, non? E realmente eu podo entender que o Celta necesitase vender a Fer López porque, bueno, os presuposto que se cerrou e que se anunciou aos asamblearios en novembro era absolutamente disparatado e había que a única maneira de non terminar con pérdidas era esa, pero creo que había que buscar unha alternativa. Porque Iago Aspas non ten... moitas veces, por exemplo, no primeiro partido mete a Jones Lateragüe pola dereita, digo, para buscar Sí. o perfil de Aspas. Bueno, meteu no de Carrileiro, pero bueno, podría xogar aí, non? En un partido no que non había espacios, mete a un tío super rápido en un partido no que non había espacios. Oxe que sí que había espacios, eu estaba pedindo a Yunes, ¿no? Méteo porque hai espacios. Si la Pode jugada de correr. Fran Beltrán la coge Yunes, se planta Buah, 10 días antes delante del portero buah, y pues probablemente pueda totalmente. dar un paso atrás o fallarla. Pero incluso te Sí, sí. diría, ¿y Brian? ¿Por qué no metes a Brian antes? Un día que tiene el partido abierto, de cara, que pueda pasar lo mismo que hablábamos con Jugla. Yo creo que a Brian también un golito o una asistencia ahora, pues te puede sumar un poco de confianza, que se vaya metiendo en el equipo, la gente le abraza, le toca un Totalmente. poquito, no sé. Sí, sí. Eu creo que se non mete a Brian, o sea, non dixen o tema de Brian porque eu creo que físicamente está moi mal. El estuvo entrenando en solitario e físicamente debe estar fatal. Para que non xogue casi nada, pero sí, era un partido para él, evidentemente. Era un partido para él, pero xa ao descanso, O sea, Sí, xa ao descanso coller e metelo. Sabes? Porque vas por diante, poste por diante, vai haber espacios, e Brian con espacios pode chalear, pero moitísimo, Imagínate, ter a Brian por un lado, a Jones polo outro, e volveros locos. claro, Pero claro. bueno. Pero no, es Pero sí algo que é verdade que... que ese perfil de Fer López, que era un perfil con matices, non? Porque non é o mismo Aspas que Fer López, non? Aspas, digamos que máis para diante e Fer un poquinho máis para atrás. Pero ese perfil, que era un perfil que che permitía darlle descanso a Aspas, e que salía Fer López e non se notaba prácticamente a súa ausencia, pois non o temos. Era moi importante, non? Pero bueno, non o temos, o sea, vendemos a Fer López e non trouxemos un recambio para él. No sé si, mirando un poco lo que ha hecho en el partido de hoy, Claudio, quizás él también pueda ver que, iba a decir Pineas, nuestro amigo Brian Zaragoza, pueda jugar un poco por la derecha y pueda ser Brian el que le dé descanso, pues porque puede jugar por la izquierda Williot y puede verlo por ahí. Bueno, no lo sé. Es Sí, verdad é que unha opción. falta ese perfil. Igual que falta un Brian, perfil. Dale, dale. sí, non, decía que Brian no Granada, que eu, cando o Granada estaba en segunda, pues, vía
o sea, descubrín a Brian, e bueno, quedei me flipado porque como xogaba ese chaval. Recordo que en aquela época en segunda xogaba máis incluso pola dereita que pola esquerda. Despois xa en primeira xa empezou a xogar máis pola esquerda. E no Osasuna máis pola esquerda. Pero pode xogar perfectamente por aí, sin problema ningún, sí. Pero Quizás sea eso, igualmente ¿no? Por ahí. igualmente estás dando un perfil diferente, o sea, Sí. el é de sair por fora e tal, o de Iago Aspas é outra cosa. Pero Más bueno, sí, regateador, con menos pie, quizás pues es un jugador que va un poco más al uno para uno y Yago pues es un jugador que produce sí, para el resto, no solo lo que él hace, sino que también produce para los exacto, demás, sí. pero incluso con eso, también lo que te decía, te falta también ese perfil en el centro del campo. Tampoco tienes, lo hablábamos el otro día, otra vez en el Eco de Balaídos, no tenemos ese perfil de ese jugador, ninguno de los centrocampistas que tiene el Celta tiene esa calidad de poder mover al equipo. Sí, hay quizás pues un perfil Hugo Sotelo o un Damián Sí, que pueden ser un poco más finos, pero tampoco es su rol. no, sí, o que máis se parece é o Hugo Sotelo. O Hugo Sotelo que máis se parece a iso que buscamos. O que pasa é que non sei se físicamente está para xogar moitos partidos seguidos de 90 minutos. Pero sí, o que máis se parece. Por iso o perfil de Denis nos viría de maravilla. Hai moitos perfiles, claro, se nos temos que poñer a fichar, pois igual fichamos a 4 ou 5 xogadores. A plantilla do Celta, eu creo que a mí o que de empezar mal a temporada con malos resultados, o único que me preocupa son os nervios da familia, ¿no? Que Sí. a veces se ponen nerviosos, o sea, porque eu estou convencido de que esta plantilla solo a salva e solo a pode meter en Europa Claudio Giraldo. Toda esta plantilla dalle a calquer outro entrenador e a volta de, o sea, Sí, non sí. Y temos, luchas por el descenso 100%. Sí, sí, sí. sí, luchas e posiblemente o consigas, además. Sí. Non? Pero Entonces, entonces é o tú, que me tú preocupa. crees que, si te tengo que preguntar, ¿mejor plantilla que el año pasado o peor? É unha Esa pregunta es de mojarse, ¿eh? ese de Es mollarse que no, moito, no, sí. no es fácil, ¿eh? Realmente, porque si tú te pones a analizar salida de Dubicas, o sea, cuidado, ¿eh? Que hay chicha aquí, ¿eh? Hay É chicha y moito. hay que ver cómo salen estas apuestas, tanto Brian como Jutgla. Y si, por Sí, sí. ejemplo, jugadores como Borja te vuelven a dar ese rendimiento que recuerdo. Borja el año Sí, pasado vamos, es el pichichi del equipo. é o Pechichi, sí, pero con un ano máis. Iago Aspas é o mismo, pero con un ano máis, xa neste caso con 38. Hai outros xogadores que con un ano máis melloran, é dicir, entendo que Javi Rodríguez con un ano máis vai ser mellor que o Javi Rodríguez do ano pasado. Hai moitos xogadores que saíron con respecto ao que tiñamos o ano pasado a 1 de setembro. Pois Dubicas, Bamba, que era un xogador moi infravalorado aquí en Vigo. Correcto. Fer López, por suposto. Bueno, Fer López non o tiñamos en o 1 de setembro, que ainda estaba no Celta Fortuna, pero Fer López formou parte da plantilla. É un xogador que tampouco sustituímos. Hai Luca de que la ver, Torre, Tadeo Allende, jugadores que te sí, podían dar otra cosa más. No se cuenta con alternativas, Chervi, que el año pasado tuvo alternativas. incluso alguna participación pues en esos últimos minutos que tenía esa garra, esas ganas de salir y partir un par de piernas. Bueno, no sé. Non descartes que este ano tamén pase, Eu creo que ahora mismo non o están convocando para invitalo para animalo a que se vaya, pero creo que en canto que se peche o mercado vai volver a entrar nas convocatorias, aínda que, bueno, con tantos xogadores hai que facer descartes, non? Despois hai que ver, comparando coa plantilla do ano pasado, o rendimento errado, que non sabemos se vai mellorar a Guaita ou non, oxalá, non? Oxalá o mellore. E, bueno, Javi Roda, a chegada de Javi Roda foi interesante porque aporta unha alternativa máis aí no carril. Temos unha plantilla bastante parecida ao ano pasado, pero con un matiz, que este ano temos 3 competicións. E isto pues, pode ter as súas cosas positivas, no sentido de que tú vas a poder rotar máis e vas a poder pues, ter a toda a plantilla máis enchufada, aínda que a tiñas o ano anterior, pero tamén é verdade que a exixencia de xogar 3 competicións, especialmente se seguimos avanzando, que oxalá sigamos avanzando, pois eu creo que deberíamos de ter, tendo tres competicións, non debes de ter a mesma plantilla que o ano anterior, deberías de tela mellor, porque senón podes realmente sufrir. Pero bueno, todo vai depender. Se Brian Zaragoza dá o mellor, a mellor versión de Brian Zaragoza, pode ser interesante. Era un perfil que tiñamos con Alfon. Alfon tampouco, o sea, sustituímoslo con Brian, pero de momento Brian non está, non? Cando este, eu creo que a mellor versión de Brian é mellor que a mellor versión de Alfon que vimos aquí o ano pasado. Creo, Sí, pero hay Entonces, que meter los goles y hay que estar. Me refiero que al final, hai que estar. pues eso.
Sí, sí. Eh, Un xa demostrou que Alfon xa demostrou ano pasado e Brian está pendente de facelo, non? Entón, moitas veces, eh, comparativamente, a min, dábame máis tranquilidade a plantilla do ano pasado que este, pero veremos, oxalá salga ben. yo me quedo un poco también pues con que ojalá Claudio se vuelva a inventar algo. Yo creo que pues É seguramente que veamos algún jugador del Fortuna que sabemos que aún no está en competición, que pues ojalá alguno que destaque por ahí abajo pues pueda tener pues esos minutos que tuvo Fer, esa incorporación. Nos falta ver incluso que para mí uno de los mejores jugadores de la pretemporada, que es Miguel Román, que yo creo que Claudio también tiene ese debe de que encuentre su sitio en el primer equipo. Creo que puede ser un jugador que nos puede aportar bastante ahí, sobre todo en ese perfil que hablábamos de un jugador con buen pie, con buen toque, que puede dar ese pase, ese último pase. Y, sí, sí, sí. y ojalá, pues lo que tú dices, que las tres competiciones nos vengan bien de cara pues a esa rotación masiva que siempre hace Claudio, y que tener más jugadores enchufados jugando más veces, nos lleve a Sí. mejor término. He de decir también otra Puede cosa. ser positivo, sí. Pocas Sí. veces hemos visto, yo estadísticamente no recuerdo, creo que una, que el Celta se haya metido 2 veces consecutivas en competición europea. Creo que la época de Víctor Fernández Lotina, ¿no? Se nos dio ahí una o dos veces, Sí. ¿no? Creo, Ah, seguidas. no, aí estuvemos 6 anos seguidos. 6 años seguidos yendo a competición europea. Fuimos 10 veces en total. Esta era la 10ª, ¿no? Bueno, pues poco para Este tomar nota y ver lo que hay. Sí, sí, sí. A ver, a situación do Celta, salvo esos anos de Eurocelta, pois é de... Mira, fomos no 71 por primeira vez e despois non volvemos hasta o 98, o sea, 27 anos. E despois desa época dorada, fomos no 2006, despois no 2015 e agora no 2025, o sea que estamos... 2015 no, perdón, 2016. O sea que estamos en torno a unha vez cada 10 anos. Isto é así. Bueno, É así. yo creo que, y espero un poco que la gente, creo que ahora también, pues todos nos deberíamos tomar pues como un año de disfrutar. Espero que el Z no nos haga sufrir mucho en la liga para que así lo podamos disfrutar un Sí, poquito más. Estar un mm, poquito desahogados de cara a Europa, no tener esa presión de, es que este fin de semana como que viene aquí el Braga, pero es que el fin de semana me juego la vida contra el Elche, ¿no? Pues espero que nos dé efectivamente. esa tranquilidad de poder disfrutar un poquito más la UEFA, como pasó, por ejemplo, el año del Toto Bericho, que creo que, bueno, estábamos no quizás en el mejor momento o en la mejor posición de liga, pero sí un poco desahogados y nos permitió Sí. pues disfrutar. Hai que recordar que aquel ano, o 16-17 de Europa League, empezamos perdendo na casa co Leganés, e na segunda xornada creo que empatamos sin goles, non sei se contra o Osasuna, algún partido así Sí, creo que empatamos, ou sí, incluso perdemos. Non sei se sí. fomos a xogar o Bernabéu, bueno, non sei, empezamos bastante mal e despois foise solucionando o tema. O sea que vamos a confiar en que sea así. É verdade que chegamos a segunda volta daquel ano, pois completamente salvados en Liga e a disfrutar da Copa e da Europa League, ¿no? Foi un ano fantástico. Oxalá sexa o mismo, sí. 2 semifinales, ojalá se nos vuelva a dar, pero esta vez que nos den una final, que yo Sí. creo que el celtismo ya tiene ganas de, O sea, de vai ir a En por lo igual menos esa final, ¿eh? cambiamos 2 semifinales por unha final. O sea, Sí, sí, en sí, lugar yo, de yo xogar digo que sí, ¿eh? 2 semifinales, Solo pido pues una quedamos con cosa, solo le pido una cosa. Y esto solo podría pasar en la Copa, y es que no nos toque el Madrid. Me vale cualquiera, me da igual en la final, cualquiera, pero el Madrid no. Por lo que sea, que el Madrid que no nos toque, más que nada porque tienen el maldito vicio de ganar cualquier cosa, aunque den asco y no le ganen a nadie. Pero bueno, vamos a sí. pedir, ya que podemos, pues algo así. O bon é que en Europa League non está o Madrid. O sea, Correcto, isto correcto, se correcto. algo positivo, quizá nos libramos. Por eso que, Anda por ahí Unai Emery con el Aston Villa, cuidado, que por lo que sea algo de ganar Europa League sabe algo. No, sí, no sí, me. é o principal favorito, pero a mí, o sea, Aston Villa, que ademais non xa temos experiencia en eliminalos en 2 ocasións, pois, pois bueno, se queres ganar, tens que derrotar aos mellores. Mira, pois Aston Villa, sin duda, vai ser un equipo dificilísimo. O Betis tamén, o sea, o Betis é un equipo que se nos toca en eliminatoria, pois vai ser moi complicado. A ver, Sí, ganar Europa League é moi difícil, sí. por eso, de aí o mérito de chegar aquela semifinal, ¿no? Y creo que Joder, incluso en este formato más, que cuidado que en este formato ahora de esta liguilla larga, en la que no te enfrentas 2 veces contra el mismo, que a veces pues siempre pues será un poquito más sencillo, al final ya conoces al equipo, ves qué resultados, tal. Cuidadito, que dependiendo un poco de sí, lo que sí. toque, creo que el sorteo ya se viene la semana que viene. Sí, sí, o día Veremos 29.
Sí, veremos. Yo estoy casi convencido de que nos va a tocar que Gabri Veiga va a venir a Balaídos. Estoy casi convencido. Porque Pode el ser. Celta es muy de eso, ¿no? Sí, é moi deso. E ollo a Miguel Rodríguez co Utrecht, que tamén nos pode tocar. Correcto. También un excéltico yo creo que pasa por aquí o nos toca ir a visitarlo. Ojalá yo Seguro. decir que soy un enamorado de Gabri Veiga y me encantaría verlo de vuelta aquí en Balaídos. Me gustaría verlo con la Celeste, pero creo que no estamos por la labor de Que, pagarle tanto que, dinero. que encima velo de blanquiazul. Uf. Sí, iba a doler. ¿Eh? Yo he de decir, para toda la gente que le guste Gabri Veiga, que tiene el Oporto una camiseta de edición especial con un dragón, o sea, decir que yo ya la tengo encargada y es muy, muy bonita. Con el 10 de Gabri Veiga, os la recomiendo. Y un poquito para cerrar, Barcos, me gustaría simplemente dos o tres cosillas. Una, como celtista, y no estoy hablando desde el eco de Balaídos, darte las gracias por todo el trabajo que haces con Muy Celeste, porque realmente solo tú sabes todo el esfuerzo y todas las ganas y todo el sacrificio que tienes que poner pues para que un medio como es Muy Celeste esté todos los días actualizado, todos los días siempre a la última, todos los días dando noticias y pues eso, dándonos esa información pues que no nos aportan otros muchos periódicos, incluso diría ese famoso decano de España que creo que hace tiempo ha olvidado, que es el Faro de Vigo, ¿vale? Que es el faro de nuestra ciudad y hace tiempo que creo que ha perdido esa labor para ser la editorial de Otro Mundo y me gustaría un poco pues que compartieras con nosotros pues lo que ha sido llegar hasta aquí, porque ahora vemos a Muy Celeste pues eso, como ese faro de referencia del celtismo, como ese sitio donde todos vamos para ver, oye, ¿ha fichado de verdad el Celta a este Albano Kosovar de no sé dónde? Pues sabemos que en Muy Celeste vamos a tener esa información. Hablábamos antes entre bambalinas, esto todo comenzó allá por el 2005. ¿Cómo ha sido esta experiencia, Marcos? Sí, pues alá por o ano 2005, máis ou menos ahora, principio de setembro empecé. De feito, mira, o primeiro que escribín foi a crónica do Celta 2 Málaga 0 que abría a temporada 2005-2006. Eso para que nos situemos, que supoño que sería, eu creo que era finales de agosto, o sea que estamos ahora a punto de facer 20 anos, que, joder, a verdad que, en fin, é para Pocos, pensar. son pocos, Ojalá, como Sí. mínimo, otros 20. Empecé escribindo en unha rede social que había que se chama Fotolog, pues empecé escribindo, o sea, empecé escribindo esa tertulia, esa crónica porque me apetecía, simplemente porque me apetecía escribina e publiqueina, non tiña seguidores, o sea, non tiña nada, pero de repente empecé a poñer tamén cosas de historia e empezou a entrar xente pues a seguir, comentar e tal, e así empezou todo. Despois estuve en 5 anos en ese, que era o chamado Flock do Celta, que se chamaba. Bueno, o sea, chegou un momento no que tiña que dar o salto a outra cousa, non? Porque aquilo non era sostible, o sea, non era un medio, digamos, para realmente poder publicar. En 2011 foi cando naceu Moi Celeste. Bueno, pues mira, xa pasaron 14 anos e bueno, pues sí, o que tú decías, non é fácil telo actualizado, non? E ter en conta que os medios de comunicación o uso, pois teñen varios periodistas que pues, van cubrindo cos seus horarios e eu son unha persoa soa que ademais teño outro traballo como ben ti sabes bueno, pues non é nada fácil pero bueno, súplese digamos as horas de sono perdidas todo eso, pues coa ilusión que aínda sigo tendo por seguir facendo isto bueno, mentras siga tendo esa ilusión pois este proxecto seguirá espero que siga durante moitos anos ata que chegamos. A verdade é que é un luxo, non? Cando tú escribes algo, ver que tanta xente o lee, pois a verdade é que joa, pues, isto pues, sí que te invita a seguir, ¿no? Evidentemente, se tú estuveras escribindo e ninguén te lera ou entrara pouca xente, pois igual a ilusión non era a mesma. Pero bueno, pois eso é duro, pero ten a súa recompensa. Yo creo que también hay un poco, pues, un hecho, pues, que es histórico para el Celta, ¿no? Y es que vosotros participasteis junto con Siareiros.net, con la peña Siareiros.net, y creo que de aquellas me comentabas otro medio que también se dedicaba, pues, un poco, pues, a lo parecido que Moi Celeste, ¿no? Y Sí, creasteis ese Manuel de Castro, ¿no? sí, el fútbol es celeste, que era un podcast de audio
falamos do ano 2010, o sea, todavía non había Twitch ni nada disto, era por iVoox, publicaba en iVoox, bueno, pois facían un podcast con noticias e tal, e eu participaba na tertulia que facíamos despois dos partidos, non? Entón, bueno, esa tertulia, había unha post-tertulia que non se publicaba, na que, bueno, pues, tíamos moitas charlas e aí empezamos a falar de facer unha especie de balón de ouro do Celta, non? É dicir, premiar o mellor xogador do ano, pero en este caso que fose a afición quen o elixise, non? E así naceu Manuel de Castro, que durante 13, creo que durante 13 edicións organizamos entre Fútbol Celeste, Moi Celestes e Areiros, e que a partir do ano 2023 foi o Celta quen o empezou a organizar en solitario, non? Empezaron a organizarlo eles, dándolle unha oficialidade, digamos, ao premio para que, bueno, pues, xa quede aí para sempre, non? E realmente, pues, é un orgullo, non? Haber participado en Joder. eso, pois, agora cando vexo que, pues, entregan os premios e tal, digo, joder, pues mira, isto participei eu tanto Sí, na sí. decisión do nome, como incluso o trofeo, todas esas cosas, pois, joder, é unha cosa que está moi ben. Pues sí, y espero que el Celta, que no es a veces muy dado a esas cosas, reconozca pues ese labor que hicisteis, pues quizás en unos momentos que tampoco eran tan fáciles, ¿no? Porque repito, o sea, apostar por hacer lo que tú haces, que no es fácil, estoy seguro de que económicamente no te supone nada, no, estoy seguro de que no es algo que hagas, no, es que voy a ser el nuevo Marca, no, es algo pues por lo que tú dices, pues por ilusión, porque me gusta, porque siento el Celta de verdad y porque, bueno, pues me divierto, por así decirlo, de esa manera y puedo, pues mira, pues en vez de estar durmiendo, pues estoy mirando a ver cuál es el nuevo fichaje del Celta y traigo la mejor información para la gente del Celta. De verdad, de nuevo, te vuelvo a dar las gracias, pues por eso, por todo ese tiempo. Te animo a que, es que no me quiero imaginar el número de presiones que habrás recibido en ciertos aspectos, de ciertos medios de comunicación, de ciertas cosas. Te animo a que no pares, a que sigas, pues porque el trabajo que haces, hablando mal y en palata, es cojonudo. Y que nos sigas dando luz, Marcos, porque es que ¿qué va a hacer el celtismo sin Moi Celeste? Yo antes, cuando estaba preparando un poco el podcast, abría el Marca y de verdad, y volvía a pensar para mí, yo, madre mía, es que ¿qué voy a leer si yo soy un simple aficionado del Celta? ¿Qué voy a leer si no leo, pues eso, Moi Celeste? Es que es algo increíble, de verdad. No pares, sigue y de verdad te animo a que cualquier cosa que tengas en mente o que cualquier cosa en la que quieras o puedas contar con nosotros, ya sabes que somos aquí 4 locos y sabes que somos pues nadie. Evidentemente, si nos comparamos con Moi Celeste o con otras muchas gente o podcast que hay en ahora mismo del Celta, no somos nadie, pero sí que te diría que si necesitas algún loco que quiera ayudarte o polemizar a tu lado, ya sabes que el Eco de Balaídos y yo, personalmente, estamos aquí Hai unha para cousa, ayudarte. hai unha cosa que me encanta con respecto a cando eu empecé en isto en 2011, cando empecé con Moi Celeste, digamos, en 2011, había unha web que se chamaba Noticias Celta, había outro portal que se chamaba celestes.org, pero que estaba un pouco en... E non había casi prácticamente nada máis, o todo o resto que había era periodístico, digamos, non? Pero hoxe en día, afortunadamente, a min encantan, bueno, e el fútbol celeste tamén, que tamén estaban eles, pero a min o que me encanta hoxe é eso, que hai un montón de podcast como este, donde persoas que son celtistas se poñen a falar do Celta, sin máis, e que xenera moitísimo interés, porque a todos nos gusta, pois, o sea, consumir, digamos, producto celta, pareceme fantástico, e hoxe en día, gracias, evidentemente, á tecnoloxía, pois permite que calquera poida ter pois, un podcast ou poida ter... eu tuve teño un canal de YouTube aínda, o que pasa que non o uso. Se queres, además, contoche unha anécdota ahora para rematar Sí. sobre o meu canal de YouTube. E daquela, cando eu empecé en YouTube, no ano 2016, non había absolutamente nada, o sea, era un páramo. Non había absolutamente nada sobre o Celta en YouTube. E hoxe en día, joder, é un verxel, non? O sea, estamos de TQHT, que foi fantástico, e hai moitos outros podcasts, o sea, non só ese, non? Moitos outros podcasts onde, joder, son super entretenidos. Bueno, teño uns amigos que teñen o podcast A Futeza Podcast, que tamén Sí. compartimos de vez en cando na nosa web. Joder, son super interesantes. Hoxe en día un celtista ten moitísimas posibilidades para informarse como queira, non? Que é o que me parece fantástico. Conto a anécdota de Hombre, YouTube, no me puedo marchar a la cama sin saberlo. porque
o último vídeo que subín, o sea, eu empecé en 2016 e despois foime faltando tempo, realmente xa empezaba a subir vídeos, digamos, máis esporádicamente. Tiña pendente, porque eu sempre que había un cambio de entrenador, pues facía un análisis do entrenador a nivel táctico, técnico, que sea da súa carreira, tal. Entón tiña pendente falar de Antonio Mohamed. Antonio Mohamed chegou ao Celta pues, en como en xullo, agosto, non? Eu puiden facer o vídeo e subilo no mes de novembro. Subín o vídeo un día sobre as 5 da tarde aproximadamente. 2 horas despois de subir o vídeo no que analizaba o Celta de Mohamed, o Celta publica que acaba de despedir a Mohamed. Buen tino. Entonces pareceume que era deixalo no alto, o sea, non podes, o sea, eso é inigualable, o sea, que o último vídeo sea 2 horas antes de despedir ao entrenador analizando como vai xogar, me parece que é insuperable, e aí está o Correcto, vídeo. O correcto. último vídeo é ese. Historia de YouTube, te vuelvo a animar y te lo vuelvo a repetir a que creo que eres una persona, pues eso, dicharachera, que sabes comunicarte muy bien. No pierdas las ganas de todas estas cosas. Como te lo dije antes, evidentemente estás más que invitado a cualquier vez que puedas colaborar con nosotros o quieras o te apetezca. Esta es tu casa, ¿vale? O sea, no te lo pienses, o sea, no hay que ni siquiera llamar. Hay veces que hay que petar a la puerta. Las puertas del Eco de Balaídos para todo el mundo están abiertas. Y repito, de verdad, muchísimas gracias. Si te parece, cerramos con una cosita rápida, que es lo que solemos hacer siempre aquí. Nos vemos un poquito los resultados. Me comentabas tú antes por ahí que había medio remontado al Barcelona. Veo que efectivamente ha remontado 2-3. No, 2-3, eu sabía que iban a empate a 2, pero 2-3 no me, Sí, no me sí. enteré. Partido finalizado No. 2-3. Hemos visto también el empate del Atlético de Madrid 1-1 contra el Elche. El Atlético de Madrid, por lo que sea, alguien debería decirle al Cholo que tiene que empezar a poner a los buenos, porque no sé muy bien lo que pasa. Pero tenemos os mesmos puntos co Atlético de Madrid, Sí, 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 que se despisten un poco, que les quitamos la plaza en Champions, seguro. Hablábamos la semana pasada un poco en que la estadística esa que he dado yo, de que el año pasado, la primera jornada de Liga, el Getafe la juega contra el Atlético de Bilbao y también pierde el Atlético de Bilbao. Entonces podremos decir que el que pierde la primera jornada contra el Getafe tiene el 100% de posibilidades de meterse en la Champions ese mismo año. O sea que... Pues ya está. Ya podemos apostar entonces ahí en una casa de apuestas a que vamos a Champions. 100%. 100% que eso es nuestro. Nos quedamos un poquito también con la clasificación. Vemos al Celta 15º. Nos faltaría creo que el partido del Sevilla para mañana. Bueno, creo que es muy pronto para estarnos fijando ya en la clasificación, pero bueno, creo que lo que hablábamos antes, es bueno salir un poquito de ahí y no verse ahí abajo y que empiece la presión, que dentro de nada empieza la UEFA y empezamos ya partido cada 3 días. Y bueno, pues un poco darle las gracias a todas las personas que han pasado por aquí. Veíamos ahora a Laura Fuzas que nos ponía, como siempre llegó a tiempo. Nada, te invitamos, Laura, a que Lara, a que la semana que viene te pases por aquí. Al demás, ha habido más follows, ha habido un montón de gente que ha pasado por aquí, que sigáis viniendo. Al team diferido, a la gente que nos vea después en YouTube, que lo subiremos esta noche ya, pues que no os olvidéis del Eco de Balaídos. A ti, Marcos, de nuevo, te lo vuelvo a decir, muchísimas gracias. No solo por estar aquí con nosotros, que también que el pago ya lo recibirás, no te preocupes, pero repito, por el trabajo que haces y sobre todo, pues por todos esos datos, por toda esa información que nos has dado esta noche, que esta noche el Eco de Balaídos ha sido un poquito menos tertulia y más información. Te emplazo a que cuando quieras estés por aquí con nosotros y de verdad que muchísimas gracias, Marcos, que es que de verdad no sé ni siquiera qué decirte, tío. Nada, gracias a vos por invitarme, joder, todo o que poida axudar. Lamentablemente non podo facer máis, o sea, a mí encantaríame sair, xa digo, os meus colegas da Futeza Podcast que fun moi poucas veces ao podcast, pues me piden a veces que vaya, que de verdade que pouco tempo moi xusto, pero se me encantaríame, claro, todo o que sea axudar, por suposto, que aquí estamos. De verdad, de nuevo, mil millones de gracias. Nada, chicos, nos hemos echado, como siempre, 1 horita y media, muy gustosa, muy bonita. Esta semana no hemos podido llevarnos una victoria, pero llegará, estamos ahí. Os quiero recordar a todos que el miércoles, el miércoles, chicos, hay partido ya en Balaídos, viene el Betis, se nos viene una semana ya de doble partidito, Betis y Villarreal, 2 buenos partidos.
Creo que esta semana no vamos a poder tenerte por la semana, así que antes de irnos te tiro la típica nuestra. Porrita para el miércoles, Marcos. Esa é moi fácil, a do Betis é moi fácil. Además que che vou dar un dos goleadores, polo menos un deles. Exclusiva. Celta, sí, sí. Celta 2, Betis 1 con gol de William no minuto 93. Perfecto. Vamos, é que son unha tradición que non se pode perder. Yo O sea, sabiendo esto, o de ganarlles con gol de William no desconto é algo que non se pode perder. y creo que todos los celtistas nos vamos un poquito más felices a la cama. Nada, chicos, de verdad, dar las gracias a todo el mundo que se ha pasado por aquí. De nuevo, darte las gracias a ti, Marcos. Y nada, nos vamos. Muchísimas gracias, como siempre. Mucho tiki-taka y que gane el mejor. Chao, 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 chao.